Ok, vamos a empezar a trabajar ya con algunas aplicaciones sobre grafos y para ello vamos a empezar a definir lo que es un grafo ponderado. ¿De acuerdo? Entonces, definición. Definición. Un grafo ponderado. Ponderado. ¿Sale? O un grafo con pesos o pesado. ¿Sale? Eh, pesado se refiere al acto de darle peso a sus aristas, ¿de acuerdo? No que está gordito. Creo que eso estuvo de más. Pero un grafo ponderado con pesos, con costos, con algo, ¿de acuerdo? Es un grafo, pero ahora lleva una terna, V, E, C, que consiste, obviamente, pues, de un conjunto de vértices, de un conjunto de vértices. Es decir, pues ese ya lo conocíamos, ese sub V, el que hemos estado trabajando anteriormente, no hay problema, ¿de acuerdo? Un conjunto de aristas, las aristas, pues, C, ¿de acuerdo? Y ahora va a llevar, vamos a tener agregado este C, que es un conjunto de pesos o costos, ¿de acuerdo? ¿Qué característica van a tener estos pesos? Bueno, es un conjunto de pesos específico C tal que a cada arista E con vértices finales U, V, ¿de acuerdo? Esta pues está en el conjunto de aristas, obviamente, pues es una arista. Y U y V pues está en el conjunto de vértices porque son los vértices finales de la arista, ¿de acuerdo? Le corresponde un costo o peso CU, V. Obviamente, pues este costo está en el conjunto de costos. Es decir, gráficamente, pues, si hablamos de este grafo con vértices U y V, obviamente, pues esta es la arista E, ¿de acuerdo? Que definida la arista E, pues tiene como vértices finales de U y V, y pues está asociado un costo, ¿de acuerdo? Sale el costo que tiene ir de U a V o de V a U. Realmente en este momento nos da lo mismo, porque no le estamos dando dirección, solamente le estamos dando peso a la arista. En su momento, vamos a hablar de aristas con Profe, ¿puedes subir un poquito, por favor? aquí, más arriba. Gracias, gracias. Ahí está bien. Ok, bueno, lo voy a dejar aquí un segundo. En su momento vamos a hablar de aristas, ¿de acuerdo? Con dirección. Y entonces estas aristas que van de U a V, sí van a ser un par ordenado donde el primer vértice va a ser el origen y el segundo vértice va a ser el destino. Y como ya llevan dirección, la arista que va en sentido contrario ya no se considera paralela porque lleva dirección distinta. ¿De acuerdo? Esta F que tendría V, U, ¿sale? Ya estaremos hablando de aristas unidireccionales. Estas aristas se consideran bidireccionales porque te da lo mismo ir de U a V que de V a U y el costo es el mismo, pero ya que tienen dirección, entonces ir de U a V
tiene su propio peso, ¿sale? Su peso C, U, V. Y esta arista, pues tendría su propio peso, pero ahora sería de V a U. Por el momento nos vamos a concentrar en este tipo de grafos ponderados. Sin embargo, lo que vamos a hacer a continuación, que es trabajar con estos grafos ponderados, se vale o va a ser útil también para estos, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en un grafo como los hemos estado construyendo, ¿sale? Tenemos nuestro grafo por aquí, ¿de acuerdo? Sale y nuestras aristas, aquí está la arista. ¿Sale? Aquí vamos, eso es. Ah, mira, qué bien, aquí está. Y aquí está. Si nosotros quisiéramos un camino por ejemplo, de U a V, pues podríamos decir, ah, bueno, pues, ¿cuál sería la ruta más corta? Pues sería pasar, tal vez 1, 2 y 3 vértices, ¿de acuerdo? Ese será como que el camino más corto en el sentido de que todas las aristas o este camino tendría una longitud de 3, porque estamos considerando que el peso de cada arista es 1. Sin embargo, en el momento en el que empiezan a ser ponderados, supongamos que este vale 5, este vale 7, este vale 4, este vale 3, este vale 2, este vale 1, 1, 1, 1, 8, 9, 14, 16. Pues en este caso, por la forma en la que está construido, parece ser que conviene irnos por acá. Porque si sumas todos los costos, pues te da un costo de 4. En cambio, aquí este camino que estaba originalmente tiene un costo de 12, de 16 recorrer. Incluso si se dan cuenta, si no pudiéramos ocupar el camino azul, pues convendría irse haciendo esto. Esta arista es más cara que recorrer estas dos, ¿sale? Originalmente cuando todas las aristas pesaban 1, pues esto era más caro que esto. Sin embargo, aquí ya vale la pena empezar a hablar de caminos más cortos, pero más cortos no en el sentido de cuántas aristas recorremos, sino de cuál es el peso del camino que se toma, ¿de acuerdo? Entonces, este es uno de los trabajos que se desarrollan a profundidad y en el cual nos interesa pues, cuál es el camino con costo más pequeño o el que generalmente se le llama el camino más corto, pero no se refiere al número de aristas, sino al costo de recorrer el camino. Y para eso vamos a ver dos algoritmos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un algoritmo que se llama algoritmo del tipo que lo inventó, el algoritmo de Dijkstra. ¿De acuerdo? Son muchas consonantes juntas, entonces cuesta trabajo pronunciarlo. Dijkstra. Algo así. No sé. El algoritmo de Dijkstra pues, es un algoritmo de búsqueda del camino más corto, en el sentido de menor costo total, ¿de acuerdo? Para poder trabajarlo, pues necesitamos algo de notación. Entonces, ¿cuál va a ser la notación que vamos a ocupar? Notación. Chon, chon, chon. Ok, empezamos con esto. Primero, la etiqueta de un vértice. La etiqueta
de un vértice está definida como la longitud de la distancia más corta desde el vértice origen S al vértice correspondiente. ¿De acuerdo? Como estamos buscando el camino más corto, pues es el camino más corto entre dos vértices. Bueno, el vértice desde el que partimos se le va a llamar origen, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, la etiqueta o el nombre que se le da es el vértice origen S, pero pues puede ser cualquier vértice, o S puede tener cualquier nombre, simplemente se decidió llamarle S en estos momentos, ¿de acuerdo? Bien, además de la etiqueta que nos define cuál es el costo de ir de S hasta V, ¿de acuerdo? Tenemos el estatus del vértice. El estatus del vértice. ¿Sale? ¿Y qué es el estatus del vértice? El estatus del vértice eh, el estatus del vértice, ¿sale? Será P cuando la longitud del vértice cuando la longitud del vértice sea permanente. Pues conocemos la longitud más corta, o T cuando sea temporal. ¿De acuerdo? Si conocemos la longitud más corta, ¿sale? Al vértice que estamos trabajando, al vértice correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces, ahí etiquetaremos al vértice con una longitud permanente. Mientras que no conozcamos esa etiqueta de distancia más corta, le pondremos una etiqueta con alguna distancia, eh, eh, la cual vamos a clasificar como temporal, ¿de acuerdo? Generalmente va a ser una distancia muy, muy grande. En términos analíticos, lo vamos a etiquetar un vértice como una eh, distancia infinita o la que hayamos logrado calcular. ¿Sale? Y va a ser temporal hasta que estemos seguros de que ya es la más pequeña posible y en ese momento le cambiaremos la etiqueta de temporal a permanente. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues esas van a ser las etiquetas y el estado o el estatus del vértice. Con esto, con estas dos notaciones acerca de la etiqueta y del estatus, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a desarrollar ahora sí los elementos del algoritmo, ¿sale? Entonces, propiamente los pasos del algoritmo de Dijkstra. Ok.
A ver, veamos. En principio ustedes ya llevaron programación, entonces piensen que esto va a ser o puede ser programado, ¿de acuerdo? Entonces vayan pensando cómo se programaría. No es muy complicado, en realidad es muy sencillo el algoritmo de Dijkstra, pero bueno, pues se los dejo a ustedes. La idea de los pasos es recorrer el camino de S hacia un vértice T, donde S va a ser el origen y T va a ser a donde queremos llegar. Queremos conocer el camino más corto de S hacia T, ¿de acuerdo? Si bien en un grafo no direccionado da lo mismo si es de S hacia T o de T hacia S, el algoritmo nos sirve y nos funciona cuando tenemos grafos direccionados, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues ¿cuáles son los pasos? Primer paso. Defina L de S igual a 0. Es decir, etiquete a S con un valor de 0. ¿Por qué? Pues porque el costo de recorrer del vértice origen al vértice origen pues es 0. Pues no te moviste. ¿Sale? Y marque a S como permanente. Es decir, hay que marcarlo como un vértice permanente. Bien. Ahora, eso es con el vértice origen. Para todos los vértices V diferente de S, ¿sale? Asigne la etiqueta L de B igual a infinito y márquelos como temporales. Ok, entonces ya hicimos trabajo sobre todos los vértices. Solamente nos falta definir el vértice con el que vamos a trabajar de manera actual, ¿de acuerdo? Y para eso, lo que vamos a hacer es defina el vértice actual. U como es. Es decir, U va a ser el vértice origen. Y con esto se inicializa el algoritmo de Dijkstra. ¿De acuerdo? Indicamos quién va a ser el vértice origen y su etiqueta. Lo marcamos con una etiqueta de 0 y permanente y todos los demás vértices con una etiqueta de infinito y como temporales. Y preparamos el vértice actual para seguir con los pasos del algoritmo de Dijkstra como al vértice origen. Y esto es para poder comenzar un ciclo, ¿sale? El ciclo de pasos que se llevan a cabo en el siguiente punto. Número 2. Si U es un vértice con etiqueta permanente, ok. Entonces,
para cada vértice V incidente en U, ¿sale? Eso es una parte. Y V con etiqueta temporal, ¿de acuerdo? Tienes un if, tienes un while, ¿de acuerdo? En esta parte donde revisas que el vértice tenga etiqueta temporal. Ah, eh, perdón, este no va aquí. Aquí lo estoy regando. Le estoy saltando otro if. Entonces, para cada vértice con V incidente en U, si V tiene etiqueta temporal y la etiqueta de V o la longitud de V es mayor que la longitud de U más el costo de viajar de U hacia B, ¿de acuerdo? Si esto es mayor, entonces hacer que la etiqueta de V sea ahora la etiqueta de U más el costo de recorrer de U hacia V. Y marcar a U como predecesor de V. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Tienes U como un vértice con etiqueta permanente, que es tu vértice actual. Entonces tú vas a revisar todos los vértices con los que sea adyacente, ¿de acuerdo? Con los que tenga una arista que lo conecte, ¿sale? Si el otro vértice final tiene una etiqueta permanente, pues no haces nada, porque no entra al if. Si tiene una etiqueta temporal y además la longitud o la etiqueta que tiene de cuánto cuesta recorrer del origen a ese vértice es mayor que pasar por B y después recorrer perdón, de llegar a U y después de recorrer hacia V, entonces lo que haces es decir, bueno, pues el camino más corto para llegar a V es pasar por U más recorrer la arista que los conecta. Y dices, pues ese es el costo de llegar hasta ahí y lo que dices es, para llegar a V, antes tengo que pasar por U. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Es decir, si te sale más barato pasar por U para llegar a V que lo que estás haciendo actualmente, pues entonces pasa por U para llegar por V y di que de V, para llegar a V, forzosamente tienes que pasar por U. Eso es lo que está haciendo el algoritmo de Dijkstra en este paso. ¿Sale? El algoritmo de Dijkstra tiene otros dos pasos más, pero pues ya no nos da tiempo de revisarlos ahorita. Entonces, vamos a detenernos hasta aquí. Regresamos a dar los siguientes dos pasos del algoritmo de Dijkstra y hacemos un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a detenernos hasta aquí por el momento.